Un estudio de la Universidad de Oxford indica que el 47% de los trabajos que tenemos en este momento van a desaparecer para el 2033. Y el porcentaje de empleos que pueden verse afectados por la inteligencia artificial generativa en Latinoamérica y el Caribe es del 26 al 38% de todos los empleos. Viendo los datos un poco más específicos, pues aquí surge nuevamente una pregunta para la gente que tiene hijos. Entonces, ¿cómo debo educar a mis hijos en esta era de la inteligencia artificial? Y creo que ya tenemos algunas ideas. Todavía no es una respuesta concreta porque es una evolución que realmente lo enfrentamos toda la humanidad. Es algo totalmente nuevo, pero creo que deberíamos un poquito enfocarnos a qué tipo de habilidades deben desarrollar los niños, los adolescentes, para que puedan convertirse en líderes del futuro. Y una respuesta lo entrega la Asociación para las Habilidades Siglo XXI, que es una organización que trata de velar por el desarrollo de la educación en la sociedad. Y ellos, luego de haber evaluado las diferentes habilidades que deberían tener los estudiantes para convertirse en los líderes del futuro, ellos se enfocaron o indicaron que eran cuatro habilidades que eran las más importantes que todo estudiante debe desarrollar. Uno es la creatividad, el otro es el pensamiento crítico, critical thinking en inglés, comunicación y colaboración, la cual lo representa con las cuatro Cs. Estas son las cuatro Cs la que debe desarrollar cada estudiante. Así que vamos a analizar cada uno de ellos. Comencemos con la creatividad. Todos nosotros sabemos que la educación ha evolucionado muy poco si lo comparamos con la evolución que ha tenido la tecnología y la ciencia. Y todavía la mayoría de las instituciones educativas lo que hace es enseñar a escoger o repetir las respuestas que ya están predefinidas en los conocimientos de los profesores. Es decir, simplemente el profesor transmite los conocimientos y el estudiante recibe esos conocimientos y la forma de evaluar esos conocimientos es a través de los exámenes o a través de diferentes tareas en la cual ya la respuesta ya está predefinida. Y esta forma de la educación era muy importante y era muy válida hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque antes era difícil encontrar los conocimientos y obviamente las personas tenían que tener esta memorización de esos conocimientos porque los expertos eran aquellas personas que podían decir los conocimientos que ya existían en ese mundo. En muchas de las personas de mi generación va a coincidir que cuando se enviaba una tarea en la universidad, en el colegio, nosotros acudíamos a las bibliotecas a buscar los libros donde se encontraba ese conocimiento, porque esa era la única fuente de información. En aquellas épocas, la persona que tenía mayor cantidad de conocimiento en su cabeza era el erudito del tema, era el experto del tema porque podía repetir, entregarte los conocimientos que era muy difícil de ser encontrada o de ser accedida. Pero esta situación cambió mucho con la aparición del Internet, con los motores de búsquedas como Google. Google ya te permite buscar la información de una manera sencilla, pero sigue un problema, que la cantidad de información es extremadamente grande y obviamente es muy difícil para estas personas poder analizar toda esta cantidad de información. Y también existe la problemática que mucha de la información que se encuentra en Internet son parcialmente verdaderas, inclusive hay mucha información que es totalmente falsa. Entonces, obviamente, todavía se requiere de las capacidades de los estudiantes, los seres humanos, de poder analizar esa información, pero todavía sigue siendo muy difícil. Pero en la actualidad, con la inteligencia artificial, con los avances importantes que hemos tenido en este área, ya el análisis de la gran cantidad de información también ya se hace bastante sencillo. Como muchos de ustedes conocen, con el Gemini Advanced, ¿sí? Con la versión de Deep Research, una persona puede hacer una pregunta. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo podría hacer un entrenamiento en el gimnasio? Y te da una respuesta bastante sencilla. Pero te da la opción de hacer una investigación acerca de ella. Y esta herramienta de inteligencia artificial lo que hace es buscar toda la información posible acerca del tema en Internet. Por ejemplo, hace la búsqueda de 46 sitios, como pudieron darse cuenta, y te genera un informe completo acerca de la pregunta que tú hiciste. Es decir, si es que antes nosotros teníamos que buscar la información y el motor de búsqueda te ayudaba a buscar la información, pero todo el análisis de la información era trabajo de las personas. Pero ahora la inteligencia artificial, en este caso como el Gemini con la opción de Deep Research, ya te permite crear un informe de una manera automática con la mayor cantidad de información que se encuentra en Internet. Si ustedes prueban esta herramienta, aunque es una versión pagada todavía que ofrece Google, pero ustedes pueden hacer el trial de un mes, es decir,
Ustedes se registran, ponen sus datos de su tarjeta de crédito, pueden probar un mes y cancelar antes de un mes y podrían probar esta herramienta muy avanzada que se tiene para poder hacer investigación. Inclusive yo he probado esta herramienta con ciertos temas de mi área de investigación en la universidad y realmente te generan reportes que ya se asemeja inclusive a papers, es decir, de artículos científicos, porque la información que es analizada por esta herramienta de inteligencia artificial realmente es grande y no solamente hace, digamos, un resumen de la información, sino que la inteligencia artificial también te hace un análisis, inclusive te da opiniones, inclusive te lanza preguntas de discusión acerca de una temática que estamos teniendo. Entonces, ahora, en esta era de la inteligencia artificial generativa que ya te analiza esta gran cantidad de contenidos, ya memorizar información o tener, digamos, habilidades básicas de análisis ya no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener? Tenemos que tener una educación en donde eduquemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a tener la parte creativa. ¿Y a qué me refiero? A realizar las preguntas que nunca se han realizado para que ellos puedan encontrar nuevos tipos de respuestas. Antes, hacer esto era increíblemente difícil. ¿Por qué? Porque a pesar de que un niño pueda ser muy creativo y pueda lanzar una pregunta que nunca se lo ha realizado o una pregunta muy interesante, encontrar la respuesta era extremadamente difícil, porque tenía que ir a la biblioteca, tratar de buscar todos los libros acerca de la temática o buscar en internet y analizar toda la información que se tenía. Es decir, hacer el análisis de datos nos consumía extremadamente gran cantidad de tiempo y esfuerzo, pero que ahora ya no lo necesitamos hacer nosotros porque lo hace la inteligencia artificial. Pues aquí también surge un poco de un malentendido. Muchas personas dicen, entonces, ya no debemos memorizar cosas, ya no deberemos estudiar mucho, porque la información, los conocimientos ya nos entrega la inteligencia artificial. Pero es todo lo contrario. A pesar de que la inteligencia artificial ya te realiza un análisis de la información, los seres humanos tienen que tener más cantidad de conocimientos en su cerebro. ¿Por qué? Porque tiene que analizar un resultado que ya fue analizado. Es decir, la inteligencia artificial ya te genera un contenido muy profundo de muchos conocimientos y el ser humano primeramente tiene que tener los suficientes conocimientos para poder entender eso, para poder verificar que no existan cosas incorrectas debido a la alucinación de la inteligencia artificial y también el conocimiento suficiente para poder aplicar los conocimientos que nos entrega la inteligencia artificial. Porque quien toma las decisiones al final va a ser los seres humanos basado en la información que nos entrega la inteligencia artificial. Así que a pesar de que la inteligencia artificial nos entregue los conocimientos de una manera rápida, el nivel de conocimiento de los seres humanos tendrá que ser superiores porque tendrá que crítica, tendrá que analizar la información entregada por la inteligencia artificial. Algo similar ya ocurrió cuando aparecieron los motores de búsquedas. Muchas personas indicaban que nosotros ya no teníamos que estudiar mucho porque tú pones la palabra o la frase y el Internet, el motor de búsqueda como Google, ya te buscaba la información. Pero nosotros nos dimos cuenta que fue todo lo contrario. Nosotros tuvimos que aprender mucho más cosas porque la información no servía simplemente un input para generar resultados mucho más complejos. Si tú piensas en el área científica, en el área tecnológica, hace 20 años, hace 30 años atrás, los trabajos que realizaban las personas comunes en las empresas de tecnología o de ciencia eran mucho más sencillas que las realizan en este momento, porque la cantidad de información, la cantidad de tecnologías que tenemos en este momento nos permite crear cosas mucho más complejas y ese es el futuro que nos espera. La inteligencia artificial no reducirá o, digamos, no disminuirá tu esfuerzo por los estudios, más bien esto será todo lo contrario. Tus conocimientos tendrán que ser mucho mayores en la era de la inteligencia artificial. Y esto se demostró de alguna manera con algunas actividades reales que se realizaron en algunas escuelas y colegios. Puedo poner un ejemplo en la que se realizó en una escuela de Corea, en donde a los niños de la escuela que estaban aprendiendo el proceso de la cristalización de la sal, le dijeron, oigan chicos, vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para poder aprender el proceso de la cristalización de la sal. Y le dijeron a los chicos que realicen un proceso de autoaprendizaje. Entonces los niños al principio lo que comenzaron a hacer es comenzar a hacer preguntas básicas de este proceso químico. Comenzaron a preguntar a la inteligencia artificial qué es la cristalización de la sal, cómo ocurre este proceso, y ellos comenzaron a aprender de una manera interesante interactuando con la inteligencia artificial. Ahora, cuando ellos ya acumularon la suficiente cantidad de información, conocimientos,
acerca de este proceso y como veían que era bastante divertido la interacción que se tenía con la inteligencia artificial, los chicos comenzaron a hacer preguntas extremadamente complejas, como cuáles son los efectos de la sal cuando se utiliza para el teñido o cómo varía la tensión superficial al cambiar la concentración de la sal utilizada como mordiente. Y son preguntas que hacían niños de la escuela gracias al aprendizaje que tuvieron con la inteligencia artificial. Entonces los niños, como ya tiene una herramienta en la cual puede buscar, inclusive analizar la información de una manera sencilla, ellos ya pueden comenzar a generar preguntas mucho más complejas, lo cual genera una creatividad muy interesante. Y para generar este tipo de preguntas también tenemos que crear una educación que sea multidisciplinaria, que sea transdisciplinaria. Es decir, si es que yo quiero hacer una pregunta muy creativa, no puedo concentrarme solamente en una temática, sino tengo que mezclar diferentes tipos de áreas científicas, áreas tecnológicas para poder hacer las preguntas. ¿Por qué? Supongamos un ejemplo. Si tú has acumulado mucha información o muchos conocimientos de programación, nosotros creamos programas normalmente para aplicarlos en otras áreas. Entonces tú tendrás que conocer la otra área para poder crear un programa. Pongo un ejemplo bastante sencillo. Si tú quieres crear un programa para poder realizar ventas en Internet, tendrás que conocer acerca de los procesos administrativos que están detrás de una venta. Entonces, una persona no tendrá preguntas, digamos, interesantes que hacer si solamente conoce de programación y no conoce del proceso administrativo que se tiene en una venta. También hay que tener una educación transdisciplinaria. ¿Por qué? Porque también tiene que entrar la parte cultural, la parte de los hábitos, la parte de la forma como actúan los diferentes pueblos de las diferentes naciones. Porque una solución que pueda funcionar en un país específica puede que no funcione en otro país por la parte cultural, la parte religiosa, inclusive la forma como vivieron todas sus vidas la población de ese país. Entonces la parte transdisciplinaria también es muy importante para que puedan hacer preguntas muy creativas y con ellos encontrar las soluciones adecuadas. También los estudiantes en la actualidad tienen que desarrollar un pensamiento crítico. ¿A qué se refiere? Hay que desarrollar una habilidad para realizar las preguntas que tienen valor. Uno de los problemas más grandes que se tiene en la educación, en la mayoría de las instituciones educativas, es que los estudiantes no se les enseña a pensar por qué están aprendiendo cada una de las asignaturas o el contenido de las asignaturas. Y si un niño, un adolescente, no sabe por qué está aprendiendo física, por qué está aprendiendo química, por qué está aprendiendo biología, por qué está aprendiendo matemáticas, y no saben qué lo van a aplicar, o no ven las razones en las cuales se pueden utilizar estos tipos de conceptos, otro tipo de conocimientos, genera aburrimiento, es decir, genera un falta de propósitos. Entonces, cuando no hay un pensamiento crítico, no hay una motivación para estudiar. Y eso es lo que nosotros debemos inculcar en los niños, que cada estudiante sepa por qué está aprendiendo la ley de Newton, por ejemplo, por qué está aprendiendo el fotosíntesis, por qué está aprendiendo las diferentes funciones matemáticas, porque esto les sirve para poder cumplir cierto tipo de objetos, inclusive cierto tipo de sueños que pueda tener el estudiante. Por ejemplo, si un estudiante dice, wow, yo sí quiero estudiar ciencias naturales porque yo sí quiero crear un nuevo tipo de alimentos, porque yo quiero convertirme en un humanista que quiere ayudar a las poblaciones pobres. Y si es que yo puedo crear un alimento que sea mucho más barato, que sea mucho más nutritivo, tal vez puedo ayudar a estas personas pobres o inclusive a países con falta de recursos económicos. Entonces, esta motivación le hace a este estudiante comenzar a querer estudiar ciencias naturales, las diferentes áreas de conocimiento que estén correlacionados con este objetivo específico. Y eso también le permite generar nuevas preguntas para nuevas soluciones, es decir, generar un proceso de habilidades de creatividad, lo que habíamos indicado hace un momento. También un estudiante también tiene que tener sus habilidades de comunicación. Entonces, nosotros sabemos un pensamiento, una idea no sirve de nada si es que no se lo sabe comunicar. Y esta comunicación podría ser verbal, podría ser escrita, pero también hay una habilidad muy importante dentro del proceso de la comunicación, que es la de escuchar. Como dijo Stephen Covey, indicó que la clave de la comunicación es escuchar primero y hablar después. Y obviamente generar esta habilidad de comunicarnos, no solamente de expresar nuestros pensamientos, de nuestras ideas, y sino también de ser pacientes y de escuchar, es una habilidad que debemos educar en las instituciones educativas y también dentro del círculo familiar.
Y esta parte de la habilidad de la comunicación se está deteriorándose cada vez más por el tema de la tecnología, porque debido a la tecnología, la forma como nos comunicamos ha cambiado mucho. En la actualidad, la mayoría de la gente joven prefiere conversar o prefiere mantener la comunicación a través de herramientas virtuales. Por ejemplo, podría ser WhatsApp. Ellos prefieren mandar mensajes que tener una comunicación presencial viéndonos las caras. Y esto obviamente va deteriorando sus habilidades de comunicarnos adecuadamente, de expresar los sentimientos, de expresar los pensamientos. Y una cosa que sí preocupa mucho a la comunidad es el tema del screen time. Bueno, el screen time es un término en la cual se mide la cantidad de horas que una persona pasa utilizando un dispositivo electrónico al día cuando está despierto. Y el promedio anual en este momento es de 6 horas 37 minutos. Es decir, cada persona al día pasa 6 horas 37 minutos utilizando un teléfono, utilizando una computadora. Y obviamente la mayoría parte de ese tiempo no se tiene una comunicación con otra persona, lo cual hace que se haga muy difícil el desarrollo de las habilidades de comunicación. Inclusive con el desarrollo de la inteligencia artificial se espera que el screen time se aumente. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos relaciones sociales, cuando tenemos reuniones, tenemos estas dos situaciones. Primero, las personas no quieren sentirse solos, por eso se reúnen entre amigos, se reúnen con la familia, se reúne con grupos dentro de la sociedad. Pero cuando uno se reúne con la gente en la sociedad, genera también un aspecto interesante que también es un poco incómodo, porque yo no puedo comportarme como yo me comporto cuando estoy solo, no puedo hacer las cosas como me da la gana, porque obviamente tengo que pensar en la otra persona y también existen ciertos tipos de ética, inclusive moral, de cómo deberíamos comportarnos cuando estamos en la sociedad. Esto genera un poco de incomodidad. Pero en cambio, si es que una persona solamente pasa solo, puede estar súper cómodo porque puede hacer lo que le da la gana porque está solo, pero también genera el sentimiento de soledad. Ahora, ¿qué pasaría si es que aparece una solución de inteligencia artificial que ya pueda tener una conversación y se siente realmente como si fuera un ser humano? Ya no se siente tan máquina, como si está pasando todavía en este momento. ¿Qué pasa si aparece una inteligencia artificial realmente que se sienta como una persona? Y cuando tú mantienes esa conversación, no sientes ninguna diferencia con una persona, pero la inteligencia artificial, como nosotros sabemos, va aprendiendo. Va aprendiendo de tus gustos, lo que te gusta, lo que no te gusta, cuáles son las cosas que te apasionan, cuáles son las cosas que estás interesadas, lo cual significa que la inteligencia artificial te va a generar una conversación mucho más divertida, de mucho más interés para ti, porque vas entendiendo tus gustos. Y la inteligencia artificial sí va a querer complacerte porque fue creado para eso, para dar, digamos, placer, para que se enfoque literalmente en la persona, en el dueño del sistema de la inteligencia artificial. Pero cuando nosotros tenemos una reunión humana, con seres humanos no pasa eso por esta, digamos, característica de alguna manera de la mayoría de las personas de ser un poco egoísta, uno quiere hablar de sus intereses, quiere hablar de las cosas que le gusta a cada uno de ellos. Y muchas veces las personas no escuchan las cosas o las opiniones de las otras personas. Inclusive esto también genera a veces un poco de heridas sentimentales por estos roces que se pueda tener en las conversaciones. En cambio, con la inteligencia artificial tú no vas a tener eso. Porque tú le puedes decir las verdades a la inteligencia artificial, cómo debe cambiar, y este va a ir adaptándose a tus gustos. Entonces, si es que tú encuentras una inteligencia artificial que te conversa como si fuera una persona y no sientes la diferencia, pero sientes mayor nivel de diversión, mayor nivel de placer, mayor nivel de satisfacción, obviamente vas a pasar más tiempo con la inteligencia artificial. Y esto puede generar que la gente comience a acostumbrarse a conversar con la inteligencia artificial y no a conversar con otros seres humanos. Creo que muchos de ustedes deben haber visto esta película Her, en donde el protagonista comienza a conversar con el sistema operativo de un teléfono con funcionalidad de inteligencia artificial y logra inclusive a enamorarse de esta inteligencia artificial. Y este tipo de cosas que parecía toda una ciencia ficción cuando apareció, digamos, esta película, a mi criterio, se ve muy cercano a la realidad. A mediano plazo, creo que nosotros ya vamos a tener inteligencia artificial conversacionales que van a parecer mucho a los seres humanos y mucha gente va a tener esta conexión sentimental con la inteligencia artificial. Y piénsese en un futuro a mediano plazo, a largo plazo, en donde una persona diga, oye, mi mejor amigo es tal personaje de inteligencia artificial, mi novia, mi novio es tal personaje de la inteligencia artificial.
¿Qué le pasaría a ustedes si es que sus hijos, sus hijas, viene con un robot cogido de la mano y le dice, te presento a un novio, a mi novia, con la cual me quiero casar? Muchos de ustedes tal vez están riéndose porque suena bastante a ciencia ficción, pero quién sabe, de aquí a 20 años, a 30 años, pueda ser una realidad y tal vez la Asamblea, el Congreso de los países esté discutiendo acerca de una ley en la cual se aprueben matrimonios entre humanos y máquinas. Ahora parece bastante divertida, bastante alocada, pero no sé si estaríamos indicando que sería alocado de aquí a 20, de aquí a 30 años en el futuro. También tengo que desarrollar la habilidad de la colaboración, porque nosotros nunca trabajamos, o por lo menos en los proyectos más importantes no trabajamos solos, sino que trabajamos en grupo. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Lo cual nos indica que cuando nosotros trabajamos en grupo, generamos una sinergia que genera resultados mucho más importantes. Y esa es una habilidad muy importante nuevamente en la era de la inteligencia artificial, porque la gente se está acostumbrándose a trabajar solo utilizando las herramientas tecnológicas y está perdiendo esta habilidad de cómo colaborar, trabajar con otras personas y también de cómo ser líderes, de cómo organizar el trabajo, de cómo conectar las ideas de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los cuatro habilidades que esta asociación indicó que debe desarrollar los líderes del futuro. Pero yo, como una contribución adicional, ¿sí? Como un análisis que yo he realizado, también considero que es muy importante añadir cuatro Cs adicionales, cuatro conciencias que nosotros debemos desarrollar como seres humanos.